el final. Ya llegamos al final. Tanta gente que ha mencionado el trabajo que has tenido que hacer, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, la verdad que le agradezco mucho a todos los que han mencionado el libro. 10, una cosa atípica, hay 10 que prologan el libro, como contaba antes, y bueno, 7 de ellos han sido expositores aquí, así que muy bien. Mercedes. Bueno, sí, como ustedes bien indicaban, estamos llegando al final de este evento, oportunidad justamente en la que vamos a escuchar al doctor Juan de Dios Cincunegui, quien nos contará sobre ese libro que estamos viendo, nos va a contar cómo fue el desarrollo del mismo y va a ser entrevistado por el senador nacional mandato cumplido Pedro del Piero, secretario de Relaciones Internacionales del Círculo de la Nación Argentina. Bueno, paso a leer los antecedentes del doctor. Juan de Dios es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, posee una diplomatura en Diplomacia Parlamentaria y Relaciones Internacionales en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad, donde además es profesor titular. Ha sido becado por el US Department of State para el International Visitor Leadership Program, por el International Cooperation Department Foreign Language de la República Popular de China para el diálogo en civilizaciones asiáticas, por la Fundación también Hans Seidel de Alemania para intercambios, por la Fundación Carolina del Reino de España, conjuntamente con la Corporación Andina de Fomento y BBVA, por el Center of Secure Free Society para estudios sobre guerra asimétrica en la Daniel Morgan University de Washington, D.C., y por el International Republican Institute para programas de intercambios sobre la Freedom Information Act, la Congressional Budget Office, CBO, y el Congressional Research Service de los Estados Unidos por la American Chamber of Commerce. También para programas de intercambio político, energía y otros por la Agencia Española de Desarrollo y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, para estudios sobre administración parlamentaria. Fue condecorado con la Medalla de Plata de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y fue director general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de Argentina entre el 2015 y 2019. A partir de diciembre de 2019 asumió el rol de asesor de la senadora Lucila Krexel, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, y con el mismo carácter, pero ad honorem, de la presidencia del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. A continuación le damos la palabra entonces al senador del Piero. Ahora sí, muy bien. Tengan todas ustedes muy buenas tardes. Es un gustazo entrevistar a Juan de Dios Cincunegui, un excelente profesional a quien conocí hace 4 años, 3, 4 años, cuando asumí como secretario de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación, y él se desempeñaba, tenía a cargo diplomacia parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación. Establecimos una relación personal muy fluida, muy buena, y básicamente destaco, digamos, que haya provocado este evento. Realmente ha sido hoy una verdadera jornada de diplomacia parlamentaria, con variedad de voces, parlamentarios, de organismos, de la academia, con muchos puntos de vista constructivos, como se decía hace unos pocos minutos, construyendo equipo para el futuro y con preocupación en lo inmediato. Destacaba realmente de Juan de Dios su excelencia profesional y quiero destacar especialmente el trabajo. O sea, él ha elaborado un trabajo más que necesario, muy bien documentado. Es realmente un manual, un vademecum, como decía mi tocayo Pedro, un vademecum sobre el P20. Es decir,
andamiaje parlamentario que acompaña con más energía ahora. Hubo un pequeño periodo a principios de la década por vocación y voluntad de Canadá, 2 o 3 años, existió, digamos, un correlato parlamentario del mecanismo informal de líderes, que es el P20, pero había decaído y Argentina lo recompuso. Y me consta de que entre quienes tuvieron muchísimo que ver en esa recomposición estuvo Juan de Dios Cincunegui. Estuvo el doctor Juan de Dios Cincunegui. Destaco especialmente que Juan de Dios es magíster en Derecho Administrativo y es diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, que hoy nos está alojando junto con el Círculo de Legisladores y la Fundación. Y estamos, bueno, con este trabajo de los parlamentos en el sistema de gobernanza global, con un subtítulo, un gancho, como se suele decir, breve historia sobre la creación del P20. Yo diría que no es tan breve, es muy completa y en todo caso es muy, muy, muy interesante y útil. Y quiero destacar un par de cuestiones de este trabajo. Por un lado, 10 prólogos. Realmente sorprendente. Cuando lo vi, cuando Juan me manda el libro y lo veo, mi primera reacción espontánea fue ponerle a esto un título. Ustedes vieron que cuando uno aprecia algo lo bautiza. Y yo dije, estos 10 prólogos son aprecio plural. Y realmente, sin lugar a dudas, la jornada de hoy además puso de los 10 prologuistas 7 en pantalla. Lo felicito a Juan y felicito, insisto, que ese aprecio tiene un fuerte contenido de pluralidad y no es simplemente una pluralidad política, es una pluralidad de oficios, de tareas, de roles, de compromisos con la diplomacia parlamentaria. Y respecto al contenido, también se me ocurrió de alguna manera caracterizarlo. Y dije, acá tenemos un material que describe una situación, que hace una crónica, es decir, la describe en términos de crónica, lo cual lo hace muy vivo, muy práctico, muy concreto, pero además tenemos una propuesta. O sea, él recorre el G20, recorre, digamos, el sistema de países, o sea, recorre la realidad internacional, fundamentalmente hace mucho hincapié en 2 componentes claves de la multilateralidad, o la UIP, ni más ni menos, digamos, el organismo multilateral más antiguo del planeta, y las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo, y esto lo vamos a ver y se lo voy a preguntar a Juan, me interesa mucho que nos diga por qué, él ejerce una mirada crítica. Y una mirada crítica que no se queda en la crítica, muy importante decirlo también, y me queda entonces por destacar que también hay un muy interesante capítulo sobre los desafíos de la diplomacia parlamentaria. Así que sin más, Juan, vamos a las preguntas. Yo pensé esto así, a ver qué te parece. Yo me imaginé hacerte 3 preguntas y las quiero, digamos, formular las 3 juntas. Después, en todo caso, volverme a preguntar con cuál seguís, pero que vos de alguna manera, como autor de este valiosísimo trabajo, recorras 3 balizas que nos terminan de ubicar. Después, si hay lugar, me guardo para un bonus track, es decir, una pregunta bonus para cerrar. Las 3 preguntas que me imaginé son estas. La primera, ¿cómo surge la idea de hacer un libro sobre la dimensión parlamentaria del Grupo de los 20? O sea, concretamente vos has andado por ahí, así que se te ocurrió. ¿Cómo? ¿Por qué? La segunda, llama muchísimo la atención un remate del primer capítulo. El primer capítulo, comento, se refiere del G7 al G20. Ustedes saben que ese mecanismo informal de líderes
vino a instalar, sobre todo con el fin del siglo pasado y muy dinamizado a partir de los últimos 10 años, vino a instalar, digamos, un mecanismo informal de líderes. Y con muy buen criterio, sobre todo como un contexto, el autor hace un recorrido del G7 al G20. Pero resulta que remata este capítulo con un subcapítulo, es decir, con un tema que lo titula La ñata contra el vidrio. Así que aquí concretamente, Juan, te pido que nos diga por qué. Y finalmente, y acá sí viene algo que yo creo que Juan nos puede ilustrar muchísimo, la tercera pregunta es cómo se gestó el P20 y sobre todo qué balance haces. No tanto la crónica, porque además no anticipes mucho, porque lo importante es que el libro se lea y se tenga a mano, no solo se lea, se tenga a mano, lo tengan a mano los senadores y diputados en actividad, en primera línea, y los que tratamos de colaborar con ellos también. Entonces, repasando, tiro las 3 preguntas: ¿cómo surge la idea del libro? ¿Por qué el primer capítulo termina con la ñata contra el vidrio? ¿Y cómo fue que se gestó el P20? ¿Y qué balance haces de ese fenómeno? Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Pedro es un amigo, lo voy a hacer público, senador nacional con mandato cumplido, como bien decía el secretario de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación. Para mí es un orgullo y un honor que vos estés presentando este libro, Pedro, así que bueno, quería hacerlo público. Y muy buena parte de tu explicación, tu visión, lo agradezco mucho, sinceramente. Vamos a las 3 preguntas. La primera pregunta es cómo surgió la idea del libro, un poco está asociado también al origen del P20, ¿no? La verdad que casi inmediatamente después que se anuncia que la Argentina iba a ser la sede del G20, la Argentina, porque no fue solamente en Buenos Aires, donde fue la cumbre de líderes, donde vinieron los jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países miembros, más las autoridades, los jefes, los líderes de la Unión Europea, que son los integrantes, por eso es el G20, los 20 que participan en este grupo estratégico global. Bueno, lo que sucedió es que fue una noticia importante para la Argentina. De hecho, esperamos que esto vuelva a suceder en el futuro, no sé cuántas décadas por delante. O sea, fue realmente una oportunidad única para la República Argentina y por supuesto también para la región de América Latina y el Caribe, y en particular en Sudamérica, donde se realizaba por primera vez. Era la primera vez que se realizaba en la Argentina. La segunda vez que le va a tocar a la región va a ser en Brasil, pero bueno, le tocó a la Argentina con una extraordinaria gestión diplomática, en ese entonces, de los encargados, entre ellos el embajador Pedro Villara Delgado, que lo hemos escuchado anteriormente. Así que, bueno, ¿por qué escribir este libro? Bueno, la verdad que ahí yo creo que fue muy interesante también, y por eso hablamos un poco de los hombres anteriormente, fue la visión que tuvieron quienes en ese momento presidían ambas cámaras, que fueron, Emilio Monzó, que, bueno, sinceramente Emilio Monzó es un amigo, así que independientemente que haya sido presidente de la Cámara de Diputados, lo cierto es que hace muchísimos años que lo conozco, hace 20 y pico de años que lo conozco, y él dijo: yo quiero hacer el tema del P20, es importante que esté en los parlamentos. Lo habló no solo con Federico Pinedo, que estuvo aquí también, sino además con los líderes de ambas cámaras que curiosamente hoy están gobernando el país y que también tienen actuación en materia de diplomacia parlamentaria. La verdad que había un antecedente previo, había participado en la Argentina, el Congreso en particular, en años anteriores, como bien mencionaste. Hubo reuniones previas de parlamentarios en el 2010, 2011, 2012 y 2013. La última fue en México y ahí se cortó. Ahí hubo una tarea interesante en lo que tiene que ver con la cuestión de la deuda soberana, ¿no? Los problemas de deuda soberana en Argentina, y fue muy bueno. Lamentablemente se cortó ahí en el medio y hasta el 2018 dejaron de hacerse este tipo de cumbres, y lo que se hizo en el marco del G20 es el Parlamento argentino no solamente hizo nuevamente estas cumbres, sino aparte las renombró con el título de P20, ¿no? De P20, ¿no? Como tienen el resto de los grupos de compromiso. La verdad nos dimos cuenta que era algo histórico, algo que era un activo para la Argentina, no solo para el Congreso argentino, para la diplomacia, para los parlamentarios,
sino que para todo el país, ¿no? Porque un poco iba a ser la imagen de la Argentina frente a los parlamentarios, a los representantes de los pueblos del G20 y del resto del mundo. Así que bueno, allí empezamos con cierta documentación de lo que estábamos haciendo, pensando, siendo conscientes de la importancia que tenía, y bueno, finalmente termina en este libro que nos ha dado un poco de tiempo terminar de ajustarlo. Así que, y bueno, el tema de los prólogos, obviamente consultamos a los actores reales de esto, y lo que nos gustaría mucho es que esto sirva para inspirar un poco a todos. Pero la verdad es un trabajo colectivo. Es muy importante entender que la diplomacia parlamentaria no tiene un color político, excepto el color político del país al que representan los legisladores desde el punto de vista, en este caso, de la diplomacia, una diplomacia especial, ¿no? La diplomacia de los representantes del pueblo y de sus distritos, como en el caso de la Argentina, los diputados y senadores. Con lo cual, es muy importante la cuestión de la pluralidad, es muy importante la cuestión, alguien decía, varios han hablado la importancia de la pluralidad y la importancia de la unión de los argentinos en el exterior, haciendo diplomacia para interrelacionarse con sus pares que también apliquen el mismo tipo de valores. Así que bueno, ese es el origen que fue tu primera pregunta. Fue muy compartido, hay un montón de gente que se podría, ojalá que se haga un segundo encuentro, ya no para invitar a quienes prologaron, sino a muchos otros actores, sobre todo que en esa época, bueno, hay varios de ellos que han estado aquí, como Gualberto Allende, como Rodolfo Urtubey, pero que en esa época tenían roles en la oposición, y algunos de ellos tienen hoy roles en el oficialismo. Eso es indistinto, lo importante es que son todos argentinos y defienden un interés en común. Con respecto a la segunda pregunta, me parece muy importante lo de la ñata contra el vidrio, porque de alguna manera lo que hace es resumir la cuestión de las críticas de alguna manera al G20, ¿no? El G20 nace, digamos, por una ampliación del G7. El G7 tuvo una primera ampliación con Rusia, bueno, que posteriormente la pierde Rusia justamente por Crimea, por un conflicto geopolítico, y después se amplía en medio de la crisis internacional, de la crisis de carácter financiero en el 2008, la cuenta muy bien Jorge Argüello, que hoy no ha podido estar aquí, pero bueno, él cuenta esto claramente en el prólogo y también en su propio libro. Y bueno, se amplía sobre todo a países emergentes, ¿no? Porque no olvidemos que el G7 es un grupo, estratégico global de países que son todos economías desarrolladas, ¿no? Bueno, entonces se amplía con un criterio de tomar, digamos, algunos indicadores, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Como el Producto Bruto Interno, el PBI. Lo mismo con la intervención en el comercio, digamos, cuál es la participación en el comercio de las naciones, digamos, emergentes en el mundo. Y bueno, lo que sucede es que en base a esto se regionaliza y finalmente por eso está la Argentina como la tercera economía más importante de América Latina y del Caribe, después de México y de Brasil. Son los tres países que tienen de hecho los 3 PBI más grandes de la región, y lo mismo ocurre en el resto de los grupos, con algunas cosas que no son exactamente así en algunas regiones, como por ejemplo África, donde Sudáfrica no tiene el PBI número 1, sino que lo tiene Nigeria. Pero independientemente de eso, hubo otros indicadores por los cuales se eligieron a estos países, se invitaron a formar parte del G20. Ahora, hay una cosa que es notoria. Primero, que el G20 no es solamente económico-financiero, amplió su agenda, crea esta cumbre de líderes y pasan a agregarse todo tipo de temas, ya no solo económico-financiero, sino cuestiones de todo tipo. Aquí se han mencionado muchas: migraciones, corrupción, género, todo el tema de la agenda de 2030, de los ODS, están absolutamente todas, por supuesto el hambre, la lucha contra el hambre, y estamos hablando de desafíos globales. Ni hablar la cuestión de la pandemia, por ejemplo, los temas de salud global. Bueno, tomó una dimensión enorme, y no nos olvidemos que en el medio están las Naciones Unidas, que fueron un éxito para la humanidad, que se hayan creado mecanismos de gobernanza internacional. En 1948 se crearon las Naciones Unidas, y quienes forman parte de las Naciones Unidas, que son los países soberanos, los estados, tienen un voto, es decir, son pares, independientemente del Consejo de Seguridad, cada uno tiene un voto y obviamente tienen voz. Al crearse el G20, esto se achica, y encima el G20 pasa a tener un rol protagónico. ¿Por qué decimos la ñata contra el vidrio? Porque estos son 19 países más la Unión Europea. Gracias a Dios, la Argentina forma parte y tiene un rol respecto al resto de los miembros de la región. Pero afuera quedan el 90% del resto de los países. Hoy son 194 estados que forman parte de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, obviamente uno es el Vaticano,
que tiene un rol distinto como un observador permanente, pero de los 193 países, solo 19 forman parte del G20. Entonces, un poco la crítica es que no es suficiente, ¿no? Que quedan afuera con la ñata contra el vidrio el resto de los países que no son G20. Por eso hay dos cuestiones importantes. Una, que se critica al G20 porque, por ejemplo, la falta de interacción con los parlamentos. Entonces hay una brecha democrática de los gobiernos y los parlamentos en la arena global, internacional, no a nivel local, porque eso es justamente el equilibrio de poderes, la división de poderes, la independencia de poderes, pero cuando vamos a cuestiones internacionales advertimos que, bueno, si los parlamentos no está la voz de la gente y solo del gobierno, hay algún tipo de gap, algún tipo de cuestión a resolver importante. Y la otra es la cantidad de países que participan en las decisiones. Fíjense ustedes, ahí se mencionaba que aquí con la pandemia internacional, con el COVID-19, las propias Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, tanto en marzo de este año como ahora, que acaba de terminar el G20 en Arabia Saudita hace muy pocos días, en los cuales obviamente participó el gobierno argentino y en el cual es Sherpa Jorge Argüello, hay una apelación importante de, por ejemplo, de Naciones Unidas, reconociendo el rol de los líderes del G20, ¿no? Por esto, representan el 85% del PBI mundial, representan el 75% de todo el comercio internacional, estos pocos países, incluyendo Argentina. Fíjense la importancia de nuestro país en el escenario global, y 2/3 de la población mundial están contenidos dentro del G20, eso sobre todo por haberse agregado China, India y los países más populosos del mundo. Así que quedan 2.600 millones de personas afuera del G20 y por eso hay que generar mecanismos y sobre todo a través de los parlamentos para que haya un diálogo y una construcción y una voz común a nivel global, ¿no? A nivel global. Esa era la segunda pregunta, por eso lo de la ñata contra el vidrio. Y la tercera pregunta y última tiene que ver con algo que desde mi punto de vista es muy importante. Yo un poco, Pedro, el libro tiene un trasfondo, un sustrato que es una fuerte creencia y profunda con respecto al valor de los parlamentos. Eso, quien abrace la democracia no puede dejar de abrazar a los parlamentos y a los parlamentarios. La democracia tiene un corazón, ese corazón son los parlamentos de todo el mundo. Contaba Gabriela Cuevas Barrón que hay 46.000 y pico de parlamentarios que forman parte de los parlamentos en todo el mundo, y muchas veces, producto de muchas cuestiones, entre ellas el avance de la tecnología, de las comunicaciones, el acercamiento de la gente a cuestiones que antes había una distancia muy grande entre un líder político, un parlamentario y la gente, tenían una información privilegiada que hoy no tienen, hoy está socializado absolutamente todo. Entonces, con lo cual, de alguna manera, hay primero un fenómeno de una revolución tecnológica que impacta directamente en la política y en las instituciones y genera una crisis de representatividad muy fuerte. Y bueno, lo que sucede es que tenemos parlamentos cada vez más débiles, esa es la realidad. Y no solamente débiles por esto que estamos hablando, sino además porque van perdiendo influencia en un mundo cada vez más globalizado, con problemas globales que tienen que tener soluciones globales. Y los parlamentos aquí exigen que sean escuchados y que se traten las leyes a los fines de incorporarse digamos, a la regulación interna. Pero a nivel internacional se toman decisiones que después vuelven y bueno, se achica el margen de los parlamentos porque les queda solamente la posibilidad de aprobar o desechar tratados, pero digamos, de alguna manera se achica su capacidad de debatir y de lograr consensos internos. Entonces, un poco por esto, el libro lo que hace, analiza algo que parece contradictorio hoy en día, pero que es todo lo contrario, que nosotros hablamos ahí en el libro de alinear los planetas. ¿Cuáles son esos planetas? Ha habido una demanda muy fuerte a nivel global, sobre todo de sociedad civil, tanto a nivel doméstico como de las que se han organizado en redes, etcétera, a nivel internacional. La demanda es, queremos formar parte, queremos que se nos escuche de las decisiones de gobernanza global. Bueno, eso lo han logrado. Han pasado de 41 ONGs que estaban vinculadas a las Naciones Unidas a 4.000 y pico. Es impresionante el espacio que tienen hoy las organizaciones de sociedad civil en el sistema de gobernanza global, y todavía, por supuesto, hay demandas por mayor espacio. El propio G20 creó los grupos de compromiso, que son 8 hoy, donde están los jóvenes, donde están las mujeres, están los científicos, están los grupos empresarios, están los sindicatos representando a los trabajadores, están las ciudades, se ha reconocido un lugar especial a las ciudades, y están los think tanks, o sea, los grupos de pensamiento, los tanques de pensamiento se denominan, y no están los parlamentos, no están los parlamentos. Entonces, y esto lo hemos visto en cada foro, en los foros como de la Organización Mundial del Comercio,
Y lo que sucede es que o se pone a los parlamentos a la misma altura de la sociedad civil, cuando representan dos cosas distintas, las dos muy valiosas, o directamente hay cierta discriminación respecto a los parlamentos en el sistema de gobernanza global. Entonces un poco el libro muestra qué es lo que sucede con el G20, y en este caso con el P20 como un ejemplo, pero que es algo que se proyecta a todo el mundo. Y simplemente te dejo, si querés hacer una pregunta más, y si no quedamos aquí, pero quiero transmitir una esperanza que me parece importante. Lo que es importante es que ayuden a los parlamentos. Los parlamentos necesitan la ayuda, porque a todo el mundo le conviene que les vaya bien a los parlamentos como a los gobiernos. A ningún ciudadano, en ningún país del mundo le conviene que le vaya mal a sus políticos, en el sentido de que sus decisiones sean acertadas o no respecto de, porque van a impactar en su calidad de vida. Lo mismo ocurre con los parlamentos. Necesitamos apoyar a los parlamentos, a los parlamentarios, pero también hay una contracara que para recibir ese apoyo se necesita que hagan un trabajo bien hecho. Entonces también hay un planteo con respecto a, de alguna manera, reinventar los parlamentos. Tiene mucho que ver aquí la tecnología, la forma como funcionan, su participación en el sistema de gobernanza global, que tiene que ser cada vez más precisa, más profesional. Entonces un poco la solución es ir hacia más parlamentarismo, empoderar a los parlamentarios y a las instituciones parlamentarias, y bueno, simplemente, ya que estamos aquí, uno de los organizadores y principal actor en esto es el Círculo de Legisladores. Cuando hablamos de parlamentos no es solo a la institución, no solo a los parlamentarios, sino además a aquellos que siguen siendo parlamentarios, que son los que se llaman mandato cumplido, y que en el caso de la Argentina tenemos la suerte de estar agrupados en una institución como el Círculo de Legisladores. Fíjense que la UIP contempla en sus estatutos no solo la participación de los delegados, los miembros de sus delegaciones en las grandes foros, en sus asambleas, en sus órganos internos, sino que contempla la posibilidad de invitar, por la importancia que tienen, a los ex parlamentarios también, para que sea una comunidad donde se trabaje, digamos, en las virtudes, en las coincidencias, en los valores comunes, y no en las diferencias ni en la crítica de unos a otros, sino todo lo contrario. Eso necesita el mundo. Estamos en un momento realmente muy difícil, y el libro habla un poco de eso desde el punto de vista de la perspectiva parlamentaria. Juan, permitime que voy a hacerte la pregunta bonus, sin primero decir que agradezco muchísimo tu insistencia en ese escenario de los que lo son y los que lo fueron antes. O sea, recordamos todos esa frase de los estudiantes que vale para los parlamentarios, en el caso nuestro, que seguimos acompañando al Congreso en su tarea de legislación no coyuntural y sí de prospectiva. En el Círculo tenemos la consigna de trabajar para el mediano y largo, y para los valores de la democracia y del sistema y de los parlamentos. Yo quiero hacer hincapié en algo. En todo caso es una distinción que hay que profundizarla, pero me parece que hoy vale hacer esta distinción. Gabriela Cuevas, o sea, levantó muy bien el rol de la UIP, o sea, puso muy en primera línea la necesidad, justamente porque ahí están todos los países del mundo. Bueno, falta uno, pero ese es un tema para hablar otro día. Y esto tiene que ver, Juan, con lo que acababas de decir recién, donde, y acá quiero destacarlo, y este es el punto que quisiera marcar, es que el P20 no es un grupo más de los del funcionamiento del G20. Creo que lo dijo Pedro Villagra, digamos, el P20 equivale, igual que el J20, equivale a un poder del Estado que, si bien históricamente no ha tenido y no tiene en muchos casos constitucionalmente el rol de las relaciones exteriores, sí aprueba acuerdos, sí declara la guerra, sí tiene, digamos, intervención directa en nombrar al personal del servicio exterior. Y finalmente, lo más importante de la democracia parlamentaria es que tiene esa generación de espacios de intercambio, y la UIP es un gran ejemplo de esto, donde los componentes de valores valorativos de la política y de la democracia crecen, se enriquecen, son posibles de ser trasladados a las políticas internas de los países. Pero bueno, voy directamente a la pregunta bonus.
y es un poquitín provocativa. Y después tengo una reflexión de cierre que te la voy a pedir. Pero primero te pregunto, Juan, ¿para qué sirve la diplomacia parlamentaria? Muy buena pregunta. Voy a tratar de ser sintético. Primero quiero decirte, Pedro, que coincido con todo lo que has dicho anteriormente, absolutamente. La diplomacia parlamentaria, de alguna manera, ha ido adquiriendo una importancia mayor con el paso del tiempo. Y es cierto que los gobiernos tienen en cabeza, sobre todo de sus jefes de Estado y de gobierno, justamente los presidentes, los líderes de cada país que representan la rama ejecutiva, tienen la política exterior, ¿no? Y para eso tienen un gran asesoramiento a través de sus cancilleres y todos aquellos que forman parte de, digamos, los equipos o las carteras de gobierno, ¿no? Porque aquí no nos olvidemos que intervienen, todos hacen de alguna manera, tienen relaciones internacionales e influyen en la política exterior de un país en materia de salud, por ejemplo ahora con la pandemia, en materia de ambiente, en materia económica, por supuesto, en comercio, etc. También las agencias de inteligencia, es decir, tiene un gran poder el gobierno en el desarrollo de la política exterior. Y esa es la diplomacia oficial. Pero no ocurre solo con la diplomacia parlamentaria. Un poco lo contaba Stelios Stavridis, este académico de origen griego, que ha escrito mucho sobre esto, que hay una enorme revolución con respecto a los actores internacionales. Y esto tiene que ver de nuevo, tiene que ver con cambios. El mundo es otro, ya no es el mundo de antaño y las constituciones que conocemos son constituciones de un mundo diferente. Entonces, hoy, por ejemplo, se habla de la diplomacia pública. Y la diplomacia pública, y muchos países en el mundo están desarrollándola, incorpora a las empresas, incorpora inclusive a las celebridades, incorpora todo tipo, cualquier herramienta que sirve, que coadyuva a, de alguna manera, voy a decirlo de esta manera un poco simple, a vender un país, a defender los intereses de un país en el concierto de las naciones del mundo. Es decir, a básicamente hacer una especie de lobby por los intereses de un país, que pueden ser de una nación, o bueno, y después es esto que hablamos de la diplomacia global, ¿no? Pero entonces es muy importante, los parlamentos no podrían ser lo que eran antes, y por eso la diplomacia parlamentaria no podría ser lo que era antes, porque el mundo cambió y los parlamentos tienen que cambiar al ritmo del mundo, como tienen que cambiar los gobiernos, como están cambiando la sociedad civil fuerte y rápidamente, y como todo hoy está interconectado, todo hoy, o sea, hoy estamos viendo aquí, y muy bien Mechi, nuestra excelente presentadora, contaba los 8 usos horarios diferentes, estamos online, nos escuchan 6 horas para adelante, o 4, o 5, o 6 horas para adelante, depende del lugar en el mundo que están, otros están más temprano, pero digamos, todo el mundo tiene acceso a todo. Entonces, y independientemente de la cuestión física de tener que viajar, de los congresos, de las reuniones de carácter internacional, diplomáticas, y aún ha acelerado más este proceso y hay que hablar de la diplomacia digital, que tiene unos efectos importantes, ¿no? Y que se está estudiando qué pasa con lo que estamos viviendo que ha provocado el COVID-19. Pero lo que digo es, la diplomacia parlamentaria es nada menos que llevar la voz del vecino de la Ciudad de Buenos Aires, de Jujuy, de Salta, de cualquier lugar de la Argentina, para hacerlo con un ejemplo nuestro, de llevar esa voz, no solo aquí, la Argentina, sino a temas que le impactan directamente. Por ejemplo, la vacuna. La discusión sobre la disponibilidad de la vacuna es un tema de carácter global, porque no es un tema que Argentina decide qué hacer, porque si fuera Argentina, digamos, sorda con respecto a lo que pasa en el mundo, no sería algo inteligente. Entonces, los gobiernos, como saben de qué se trata, trabajan de una manera mancomunada, etcétera, para lograr una decisión buena para todos, pero que represente los mejores intereses del país. La diplomacia tiene que acompañar esas cosas, porque los parlamentarios además representan a la gente de carne y hueso, que cada vez más la gente de carne y hueso depende de soluciones globales. Ellos, las empresas, las ONG, todo depende de cuestiones de carácter global, producto de la globalización. Si pensáramos que como se llama, las cosas se mantienen como eran antaño, podríamos vivir como en las ciudades, estados del pasado, pero todo eso ha sido superado y el mundo se ha hecho muy pequeño. Y los parlamentarios y los parlamentos tienen que ajustarse a ese nuevo protagonismo y la diplomacia parlamentaria es el instrumento para hacerlo. Clarísimo, Juan. Muchísimas gracias. Voy a cerrar rescatando 2 frases textuales del autor, porque cuando hice el encuadre, cuando dije unos poquitos conceptos, me refería a su mirada crítica.
Y Juan, allá al fondo, ya cuando termina el libro, textualmente dice, la confianza de los parlamentos cae en picada. Tras cartón, muy poquitas líneas más abajo, reitera e insiste con un realismo que realmente es destacable y necesario, no hay nada que festejar. Y automáticamente agrega, los desafíos que vienen son enormes. Y previamente, ahí nomás, porque estas son dos frases que rescaté casi de su epílogo, de su conclusión, de su redondeo del libro, un capítulo antes propuso el rediseño del P20 y destacando muchísimo la importancia de la inserción del P20 y de la UIP con la UIP en el sistema de Naciones Unidas. Por eso los dejo con la consigna de que vale la pena el libro, porque es realista, pero hay propuesta, y hay propuesta de un hacedor, es decir, hay propuesta de alguien que estudió, que guardó papeles, que miró mucho, y creo que miró bien, por lo que he alcanzado a leer del libro, miró muy bien, y lo puso en clave práctica. Por eso yo rescato de todo el libro ese capítulo que se llama el rediseño del P20, porque ahí hay material para trabajar. Juan, cierro con una pregunta que es fundamental. ¿Cómo se consigue el libro? Muy bueno. Bueno, primero el libro es absolutamente gratuito y el libro está físicamente, que bueno, podemos hacer que el Círculo de Legisladores tenga también, obviamente está dirigido a los legisladores nuestros en la Argentina y del resto del mundo, pero de habla hispana por ahora, pero vamos a traducirlo, pero está también digital, con lo cual puede cualquiera hoy mismo acceder al libro en forma digital y bueno, esa era la idea, era difundir un poco esto, hacer un aporte de acceso para todos. Bueno, sin duda, Pedro, muchas gracias, Juan, felicitaciones. Este libro es un compendio de lo que es diplomacia parlamentaria, Juan, y bueno, como bien preguntó, ¿no? Hay mucha gente que quiere seguir escuchando de diplomacia parlamentaria. El libro es de distribución gratuita, el libro tiene una versión electrónica para estos tiempos, así que va a llegar a través de los distintos organismos que estamos organizando esta conferencia, se va a ser distribuido. Ahora, como decía, muchos se quedan con ganas de seguir hablando de gobernanza global, ¿no es cierto? Sin dudas quedaron temas en el camino. Este es el primero de varios conversatorios que pensamos hacer, ¿no es cierto, Juan? Pero, Mercedes, llegamos al final. Sí, exactamente. Gracias, Juan. Gracias, Marcelo. Sí, Juan. Quisiera decir una sola cosa. Quiero hacer un reconocimiento aquí a Marcelo Musillo, pero también a las tres instituciones que han participado, el Círculo de Legisladores, la Fundación Hans Seidel y la Universidad Austral, y a todos los que han participado aquí, que yo los veo, ustedes no los ven desde ahí, pero que han participado en esta organización. La verdad que les agradezco muchísimo a todos, un equipo excelente, los recomiendo, ojalá que se pueda hacer con el mismo equipo porque para los futuros conversatorios fue muy muy bueno. Y bueno, Pedro, a vos te agradezco muy especialmente, has sido muy generoso con tus palabras, me alegro mucho que hayas interpretado el libro y hayas recomendado de esta manera. Y bueno, a todos los que han prologado el libro, a los que han participado, a todos muchísimas gracias, no quería dejar de agradecer. Bien, gracias Juan, gracias Marcelo. Y bueno, ahora sí, llegamos al final de este evento. Fueron 5 horas, una jornada muy enriquecedora, así que les queremos agradecer tanto a los expositores como a todos ustedes por haber estado del otro lado y esperamos que hayan disfrutado de todas estas reflexiones y debates en el marco de este coloquio sobre parlamentos y el sistema de gobernanza global. Hay algo que queremos aclararles y es que tengan en cuenta que el registro completo de este evento va a estar publicado en las redes de las 3 instituciones coorganizadoras y va a contar tanto con subtítulos en inglés como en español para facilitar justamente su acceso a toda la audiencia de los parlamentos y a los parlamentarios de todo el mundo. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por el interés, por el tiempo que nos brindaron. En nombre del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, la Escuela de Política
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, y también la Fundación Hans Seidel. Les agradecemos mucho por estar del otro lado, les deseamos que tengan una excelente jornada y nos reencontramos muy pronto. Gracias.